Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del taller de fe y política a cargo del presbítero Emilio Segura y el licenciado Gerardo Pérez, a quienes le cedemos la palabra. Si podemos poner en la pantalla la oración, por favor, para iniciar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno de nosotros, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Vamos ahora con el tema 3, que nos habla acerca de la realidad que estamos viviendo en el presente. Entonces, el maestro Gerardo Pérez Silva, pues nos hará compartir de este tema 3, que está en el texto que se les mandó por WhatsApp. Ojalá y pudiésemos ir anotando, subrayando cuáles son las realidades con las cuales nos identificamos o que son más cercanas a nuestras comunidades. Entonces, cedemos la palabra al maestro Gerardo. Muchas gracias, padre. Pues buenas noches nuevamente a todos, con un gusto de estar con todos ustedes. Y si pueden subir la pantalla, por favor, para que tengamos ahí presente la lectura. Pues en efecto, el tema es un acercamiento a la realidad presente. Vamos a leer este texto, yo voy a dar lectura y quiero que ustedes me acompañen siguiendo en silencio, subrayando, como nos ha indicado el padre Emilio, lo que ustedes consideren y sobre todo pues identificando las problemáticas más cercanas. Este texto tiene como título Crisis de la humanidad y alternativas para el cambio social. El mundo actual está viviendo una crisis sin precedentes, una crisis que está poniendo en riesgo a la humanidad. De ahí que se le nombre como una crisis de la humanidad o una crisis de civilización, en alusión a que sus manifestaciones y consecuencias se dan en todos los ámbitos de la vida. Esto es lo económico, político, social y ambiental. En cada uno de esos espacios se presentan innumerables problemas con dimensiones cada vez más preocupantes que conducen a la desesperanza, al desánimo, la desconfianza o bien a la indiferencia y el egoísmo. Se trata entonces de una crisis compleja y multidimensional en la que, por un lado, quedan expuestos los límites de la valoración mundial del capital por cuanto atenta en contra de los fundamentos de la riqueza, el ser humano y la naturaleza. Por otro lado, porque pone en predicamento el sistema de la vida en la tierra. Veamos. En el plano económico, el colapso del sistema financiero internacional, que en sí mismo puede verse como una crisis del propio sistema capitalista, ha repercutido negativamente y de forma más intensa en la economía de los países pobres, lo que se debe en gran parte a la alta y además histórica dependencia que estos tienen de las economías externas. Pero esa realidad tiene también su explicación en el funcionamiento propio del sistema económico actual,
en el que se privilegia la competitividad y la integración regional, donde logran su inserción solo unas cuantas naciones, mientras muchas otras van quedando excluidas. Las repercusiones que trae consigo la crisis del sistema financiero se traducen en destrucción del capital, ejemplo, quiebra de bancos y empresas, desempleo, aumento de la desigualdad económica y social entre regiones, países y clases. Esto porque a pesar de la crisis en el sistema financiero, persiste la concentración de poder y riqueza en pocas manos, lo que en muchos casos se explica por la captura del Estado que hacen las élites económicas para salvaguardar sus privilegios, logrando con ello que el sector gubernamental concentre la atención en sus demandas y se enfoque en darles respuestas, al costo que sea. Como ejemplo, se puede hacer referencia al rescate bancario o al de las empresas automotrices. La pobreza es otra de las consecuencias del sistema económico, que deriva tanto de su funcionamiento y sus propios condicionamientos que dieron lugar a economías centrales y periféricas, como de sus sucesivas crisis que contribuyen a agudizar la problemática. Si nos detenemos en lo que se refiere a las economías periféricas, que en lo general son los países pobres, considerados subdesarrollados en vías de desarrollo o del tercer mundo, habría que señalar que éstas se caracterizan por su dependencia ancestral con respecto a las economías centrales, que son las que corresponden a los países ricos, los llamados de primer mundo, que ejercen poder y dominio para someter y explotar todo lo que se encuentra en los territorios de los países periféricos, lo que hoy día se hace a través de la cooperación al desarrollo, que no ha sido sino un mecanismo de sometimiento, endeudamiento y empobrecimiento de los países periféricos. En otras palabras, se trata de un neocolonialismo que se afianzó en nuestros países con la política neoliberal, cobijado en un discurso en torno al desarrollo humano, pero orientado en la práctica a facilitar los requerimientos del sistema económico internacional. En el plano ambiental, se habla actualmente de una crisis ecológica con dimensiones críticas, cuya expresión se encuentra en el calentamiento global, el cual es resultado de las diversas formas de contaminación y explotación de la naturaleza por parte de grandes empresas capitalistas, las mismas que se han apropiado de muchos bienes naturales. La explotación de minas a cielo abierto, la mercantilización del agua, la construcción de grandes obras de infraestructura vial, parques eólicos, entre otras cosas, son algunas de las formas a partir de las cuales el capitalismo busca su revitalización. Son importantes, sin importarles, que eso esté amenazando las formas de vida de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Tampoco les importa el daño ambiental que ocasiona. Entre las consecuencias del calentamiento global se pueden mencionar la producción de fenómenos como lluvias torrenciales, tsunamis, inundaciones, muerte y destrucción agrícola. Todo eso con sus daños colaterales que tienen que ver con el aumento de población que padece hambre, enfermedades y desolación, pero también un aumento de población desplazada que hace mucho más complejo el problema de la migración. El mundo está viviendo actualmente una crisis alimentaria que provoca mayor profundización de la pobreza. La desnutrición infantil
e incremento de enfermedades cada vez más complejas que en parte se deben a la alimentación tóxica que se tiene actualmente por la proliferación de semillas transgénicas y la producción agrícola con tratamiento químico. En el plano político, la crisis se manifiesta en la escasa capacidad financiera, técnica y administrativa de nuestros estados nacionales para atender múltiples problemas que aquejan a la sociedad, así como para dar cumplimiento al disfrute de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Desde el ingreso al modelo neoliberal, las directrices de política para los países periféricos han sido delineadas por organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, cuya misión consiste en dar sostenimiento al sistema económico dominante. Ello ha llevado a que en la esfera político-gubernamental se elabore un discurso contradictorio, en el que constantemente se habla de dar cumplimiento a los derechos humanos con equidad, justicia y libertad, pero en la práctica se violan de forma constante estos derechos por la razón de que, ante todo, se debe responder primero a las necesidades que demanda el funcionamiento del sistema capitalista actual. En otras palabras, hay una pérdida de poder político nacional frente al poder mundial, que es político y económico. De ese modo, puede hablarse de una crisis institucional que se traduce en una pérdida de legitimidad del Estado y de la administración pública, que a su vez conduce a una despolitización de la sociedad y a la presencia de una ciudadanía mínima, que solo ejerce su derecho de voto a cambio de ciertas prebendas que recibe de los partidos políticos que se disputan el poder. Un poder que en últimas es otorgado por las élites económicas y políticas, que son las que en lo real ejercen la representación frente a las oligarquías. Hasta ahí me parece, ¿verdad? Todavía falta, sí. Además, hay que decir que la crisis de legitimidad y de credibilidad tiene también, en parte, su explicación en los altos niveles de corrupción existentes al interior de la esfera gubernamental. En el plano social, la crisis tiene varios elementos: pérdida de confianza en las instituciones políticas, ausencia de solidaridad, respeto y amor hacia los demás, lo que se puede traducir en una pérdida de valores y por ende en un aumento de los niveles de violencia, múltiples formas de violencia que dejan ver la descomposición humana en niveles individuales y colectivos. El hambre, la miseria, la falta de trabajo, la desesperanza y la desolación, producto de las crisis que tienen lugar en los otros planos de la vida, conducen hacia expresiones de odio, violencia, temor, aislamiento, suicidio. Pero también han conducido a movilizaciones sociales que son el reflejo del descontento social, el cansancio y la decisión de querer cambiar la realidad que les golpea. No obstante, muchas de esas luchas han sido reprimidas y silenciadas de múltiples formas por los propios aparatos gubernamentales. A todo ello se suma una crisis energética de grandes dimensiones que ha incrementado los conflictos bélicos en el mundo, especialmente en el lado de los países de Medio Oriente, y que ha agravado la situación migratoria internacional. Lo reseñado de forma somera hasta aquí es parte de una realidad que vivimos en el mundo actual y a la que no escapan los países de América Latina, en lo que la histórica situación de dependencia, desigualdad y pobreza sigue presente. Pero se vuelve cada día más compleja porque se suman nuevas problemáticas como la amplia presencia del crimen organizado, las múltiples formas de violencia
en las que se incluye también la violencia que ejerce el poder gubernamental sobre las poblaciones y que también se puede clasificar en una violencia simbólica o en una violencia física. En el caso específico de México, estamos siendo testigos de una creciente ola de feminicidios, una fuerte presencia del crimen organizado que ha logrado penetrar en las instituciones del Estado y que incluso ha tomado el poder en territorios muy específicos como son Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Estado de México. La pobreza y el hambre son características antiguas y presentes de muchas poblaciones, especialmente en zonas indígenas y campesinas, donde las posibilidades de salir de esa situación se reducen cada vez menos ante la ofensiva del capitalismo que los está despojando de sus territorios y explotando sus bienes naturales. El calentamiento global ya está presente también en nuestro territorio. Hay una degradación ambiental en curso que afecta a diversos ámbitos como la salud y la alimentación. La crisis de valores trasciende diversos espacios como los escolares y los de la familia, donde también está presente la violencia y la muerte. La migración en el país ha comenzado también su diversificación, pues ahora es posible hablar también de desplazamientos forzados por la violencia o de aquellos otros que son por causa de los fenómenos naturales. Somos además un territorio de paso de las migraciones centroamericanas sobre las que se ejercen también formas múltiples de violencia desde nuestros propios aparatos policiales y militares. Hay una despolitización creciente de nuestra sociedad que se atribuye en parte a la desconfianza hacia las instituciones políticas y a los gobiernos, pues se rigen por prácticas de corrupción, no persiguen el interés público, sino el interés particular. Si bien el panorama mundial, regional y nacional se muestra difícil y complejo, nos está dando la posibilidad de reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en el espacio que habitamos. Esto significa que parte de la decisión de poder transformarlo está en cada uno de nosotros, que por principio debe constituirse como un ciudadano real y completo, lo que quiere decir no solo ejercer nuestro derecho del voto, sino el de exigir nuestros derechos de participar en las decisiones que nos afectan. Pero esta participación no debe ser condicionada ni afiliada a intereses partidistas. No debe venir de la manipulación de otros. Una verdadera participación ciudadana es la que se ejerce con un alto nivel de conciencia sobre los problemas, lo cual requiere estar informado sobre cada una de las situaciones que acontecen y sobre las cuales deseamos intervenir. Es una participación que se ejerce con dignidad, esto es, que no debe permitirse la manipulación, no debe hacerse a cambio de recibir prebendas en moneda o especie de ningún tercero. Es una participación que debe generarnos el interés y el deseo de transformar estas situaciones que estamos viviendo, motivada por el amor y el respeto a la vida, a la naturaleza y a las personas que están más cercanas a nosotros. Si bien los niveles de conciencia y de información se pueden dar a nivel individual, es de suma importancia ponerlos en práctica a nivel colectivo, lo cual requiere recuperar los espacios comunitarios, pues en ellos donde se producen e intercambian aspiraciones, ideas y alternativas colectivas fundadas en la identidad y en la solidaridad de cada uno de los miembros de la comunidad.
en suma, la acción y la participación consciente e informada conducen a la transformación porque posibilita ver la realidad con otros ojos diferentes a los de la desolación, la indiferencia y el odio. Pues hasta ahí esta lectura en la que, como se han percatado, pues tenemos un panorama global que se focaliza también en nuestro panorama, en nuestro propio contexto, sea nacional, incluso estatal, incluso municipal. Y lo interesante de esto es que, pues después de este panorama, cada uno de los que estamos aquí, pues vayamos identificando las problemáticas, las situaciones que urgen atender más en nuestras propias comunidades. Necesitamos reconocer que estas problemáticas están cerca de alguna u otra manera y que ciertamente también nosotros, eh, directo o indirectamente, somos partícipes, ¿sí? De una u otra manera, o somos testigos. Entonces es importante que reconozcamos esta realidad para ver qué podemos hacer, porque la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Todo esto nos tiene que llevarnos a aterrizar en acciones concretas. Y por eso, pues viene el siguiente tema, cediéndole la palabra al padre Emilio, para que pues tengamos los elementos y las herramientas que nos permitan ciertamente ir vislumbrando acciones concretas para atender estas u otras problemáticas que ustedes hagan patente en el momento en el que tengamos que trabajar. Bueno, dentro del chat había una inquietud de Gela Sámano de Nazareno que dice, ¿por qué los parques eólicos son dañinos al ambiente? No es al contrario. Dentro del contexto eh, que, en el que se leyó esta intervención de una maestra de la Universidad del Estado de México, era porque más bien era una forma de dominio sobre las economías que se llaman subdesarrolladas, porque estas tecnologías eran privativas de los países europeos que vienen a imponer esos campos eólicos dentro de las comunidades subdesarrolladas. También hay que reconocer que esto se hizo a raíz del Acuerdo de París, donde los países se comprometían a disminuir cada año las emisiones de gases de carbono. Todos firmamos esos acuerdos, excepto Estados Unidos y China, que en conjunto generaban en ese tiempo el 60% de las emisiones de carbono en el mundo, pero ellos no quisieron firmar esos acuerdos porque pues era reducir el crecimiento económico para ellos. Entonces, hay algo muy curioso. El anterior presidente de Estados Unidos no creía en el calentamiento global. El que recién entró firmó esos acuerdos de París y ahora va a ser el impulsor para que estas tecnologías de ayuda para los países pues se utilicen en todos y sean liberadas, ya no sea una forma de dominio, sino que muchas de estas tecnologías van a ser liberadas para que se pueda ir reduciendo realmente las emisiones de gases de carbono, pero bajo esa condición. Entonces, no es que no haga bien estos parques eólicos, sino más bien eran tenidos en esa circunstancia de una forma de dominio tecnológico sobre los países subdesarrollados. No sé si quisieras comentar algo brevemente, Gerardo. Sí, añadiendo a lo que comenta el padre, por otra parte también afectan desde el punto de vista de la tenencia de la tierra por los usos o los modos por los cuales hacen uso del suelo.
Recientemente se ha identificado por parte de organizaciones de carácter internacional, incluso nacional, que actualmente en nuestro país desde hace algunos años y no ha cambiado, además de un abuso de poder, se ha dado un desvío del poder, favoreciendo muchas veces estas empresas por encima de las mismas poblaciones y haciendo un uso indiscriminado de sus propios territorios. Si ustedes buscan en las páginas de internet, en los medios de información serios, pues hay informes en los que nosotros podemos identificar las repercusiones en este cambio de suelo, en este usufructo del suelo. Y eso hace que las comunidades, pues francamente, como dice el texto, pues se enfrenten a este fenómeno de empobrecimiento, no gradual, lento, sino un empobrecimiento exponencial. Y son casos concretos que se están dando y hay un país, hay un estado en el que ha habido muchos casos, incluso se ha llevado a la Corte Internacional, que es Oaxaca. Eso es lo que pudiera yo agregar al respecto. Sí, entonces vamos a continuar con la otra parte de nuestro tema, el tema 4, que va en la línea de presentar aportaciones de ustedes los participantes y con la finalidad de generar propuestas para establecer compromisos tomando en cuenta un plan de intervención. Entonces vamos con la lectura y después ya vemos cómo se va a hacer este trabajo en equipos. El Papa Francisco nos invita a ser sembradores de cambio. El cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos donde la pasión por sembrar, por regar serenamente, lo que otros verán florecer reemplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por generar procesos y no por ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso interactuando en el tiempo. Pueblos que luchan por una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por vivir bien, dignamente. No se trata, por tanto, de generar acciones ocasionales o esporádicas, sino de desatar procesos partiendo de la realidad percibida y no de ideas preconcebidas, a partir de la organización comunitaria y solidaria que logre conjuntar la participación de todos a partir de un objetivo común, evitando soluciones reductoras y fragmentarias que podrían correr el riesgo de tener un alcance muy limitado, sin lograr abarcar hasta donde sea posible el conjunto global de la realidad. Luego, entonces, ¿cómo podríamos planear un proceso de trabajo no solo para hacernos presente en este tiempo coyuntural de elecciones, sino para mirar a mediano y largo plazo? Es importante conocer las acciones que han propuesto los equipos en este taller a partir de su trabajo realizado en las dinámicas. Para ello se presenta un mapeo de las acciones propuestas. El coordinador general lo elabora ya sea en un papelógrafo o por diapositivas. ¿Cuál es el fin de presentar este mapeo de las acciones propuestas? Ver las aportaciones de todos los participantes, ver la gama de las acciones propuestas, identificar la posible interconectividad de las acciones propuestas que refleja preocupaciones compartidas y coincidencias,
Vislumbrar a partir del conjunto de propuestas la red de colaboración que podría establecerse para que las acciones tengan mayor alcance y no sean solo acciones aisladas. Vislumbrar a partir del conjunto de las propuestas las respuestas a una sola realidad en la que estamos insertos. Luego de presentar este mapeo de acciones propuestas con base en las siguientes explicaciones sobre qué es un plan de intervención y cómo elaborarlo, juntos se elaboran un plan que se pueda realizar. Ingrid, si aquí se pudieran poner las respuestas de lo que se quedó pendiente la vez pasada. Sí, padre. Lo que se contestó la vez pasada. ¿Qué problemáticas sociales y políticas se identifican en la realidad donde viven y nos piden respuestas urgentes? Mencionen 3. Falta de pavimentación de las calles, inseguridad, no hay servicio de recolección de basura. Ante los problemas identificados, ¿consideran que han intervenido los diferentes sectores sociales para darles solución? Sí. ¿De qué manera? No. ¿Por qué? Pavimentación, el gobierno no apoya y si lo llega a hacer es muy poco. Inseguridad. El gobierno preparó cadetes y después los quita por falta de presupuesto. La gente no interviene por miedo y por evitarse problemas. Los vecinos se organizan y se compran alarmas y botones de seguridad. Hay gente que no tiene que comer. Sin embargo, hay empresas que apoyan, como la Costeña o la Moderna. La sala 5, las problemáticas que nos pusieron fueron más de 3: delincuencia, indigencia, abandono de adultos mayores y niños por la pandemia, falta de suministro de agua, falta de apoyo y de seguridad ciudadana, falta de empatía política en las diferentes comunidades. ¿Puedes pasar a otra sala para ver las problemáticas? La 7, inseguridad, apatía social, falta de solidaridad con el prójimo para generar un bien común, falta de participación y formación política. Otra sala. La sala 13, la inseguridad y delincuencia, es una problemática de gran preocupación junto con la violencia de género. El desempleo, vemos que últimamente ha aumentado y faltan fuentes de trabajo, aunando a que el trabajo que existe es precario y de corta duración. Falta de servicios públicos como el alumbrado y falta de agua potable. Por favor. Violencia de género, inseguridad, salud, desempleo. Otra, por favor. Desempleo, inseguridad, falta de servicios públicos. Otra. La prioridad es el agua, que puede llegar a faltar, y también falta de contacto y apatía de los vecinos. La inseguridad, mal funcionamiento del alumbrado público, falta de contacto y comunicación con los vecinos. Otra. Inseguridad, desempleo, falta de servicios. Otra. Creo que ya son todas, ¿verdad? Bueno, si quieres quitar ya. Esto nos recuerda un poquito lo que se hizo la vez pasada y cómo está la circunstancia en cuanto a la realidad. Si podemos regresar a la del tema 4, donde viene el plan de intervención. En primer lugar, ¿qué es un plan de intervención? Es un programa a partir de la elaboración de una serie de pasos para lograr un objetivo o una meta común. ¿Cuáles son los beneficios al realizar un plan de intervención? Tener un plan a seguir, tener una organización de los pasos a realizar para lograr un objetivo común, tener la oportunidad de hacer algo organizado y programado para cambiar nuestra realidad, propicia el trabajo colectivo.
aquí esta parte la tenemos que entender porque al final del tema 3 se nos hablaba de lo que es la ciudadanía, que es la capacidad de participar en el cambio de la realidad, en intervenir para que los problemas se aminoren y que no nos quedemos con esa idea de que ser ciudadano significa solamente emitir un voto y olvidarnos a los 3, a los 6 años de lo que pudimos haber hecho. Entonces, por eso es indispensable hacer algo para intervenir, para cambiar la realidad. Lo que estamos haciendo aquí en este taller es un ejemplo de cómo se puede hacer este plan de intervención. Ya después cada parroquia, en la realidad de sus colonias o de su comunidad, pues puede detectar cuáles son las realidades así como más cercanas a lo que está viviendo. Y realmente hacer un plan de intervención puede ser con los agentes de pastoral de la parroquia, con las gentes que van a las misas, con los que participan en el catecismo, y se pueden hacer pues intervenciones muy sencillas como la del alumbrado, el agua, la basura, ya un poquito más complejas como es lo de la inseguridad, el desempleo, otras realidades que se están dando ahorita en la pandemia como es pues la pobreza, la migración. Entonces, adelante, por favor. Se van a abrir las salas, van a ser 20 salas, estamos alrededor de 89 participantes, sería algunas salas de 4 y unas que otras de 5. Entonces, lo primero es, ¿qué vamos a hacer? Detectar la necesidad, nombre de la actividad o proyecto, lo que se quiere hacer. Eso a lo mejor es muy fácil. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y por qué elegimos ese problema para solucionar? ¿Por qué lo vamos a hacer? Los objetivos de la actividad o proyecto y qué cosa es lo que solucionaría. ¿Dónde lo vamos a hacer? Localización geográfica. En este caso, bueno, va a ser un supuesto porque no todos vamos a coincidir de la misma parroquia, de la misma colonia o de la misma comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí se puede poner ya un listado de actividades y tareas para concretar lo planificado. Yo les recomiendo que máximo se hagan 5 actividades ahorita. Se puede hacer más completo, más complejo, pero debido al tiempo lo haremos con máximo 5 actividades. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Y ahí ya viene la parte un poquito más del compromiso. Los responsables de las distintas actividades y tareas. Pueden ser los catequistas, pueden ser los evangelizadores, pueden ser los ministros, pueden ser los de la liturgia, pueden ser los que visitan a los enfermos, no sé, ahí se puede poner también un cierto supuesto. ¿A quién va dirigido lo que vamos a hacer? Personas, grupos o comunidades o comunidad a los cuales se dirige el fin de la actividad. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es decir, aquí ya hablábamos de una serie de plazos, mediano y largo plazo. Mediano plazo son 5 años, largo plazo ya son 10, 20 años. Pero si de aquí a la otra elección podemos evaluar cómo vamos, pues ya por lo menos decir cada cuándo nos vamos a reunir, cada cuándo vamos a evaluar, cómo vamos a ver cómo podemos mejorar este programa. ¿Con qué contamos para hacer la actividad o proyecto? Listado de recursos y cantidad necesaria. Recursos humanos, materiales, financieros, etc. Aquí nada más quiero comentar algo. Estos proyectos a veces pensamos que solamente funcionan con recursos financieros, pero para que los proyectos funcionen se necesitan personas. Si no hay personas, no funcionan los proyectos. Si hay personas, los mismos proyectos van creciendo, van funcionando
y al parecer se vuelven así como autosustentables o autofinanciados, porque cuando la gente ve que van funcionando las cosas, les gusta participar. ¿Cuánto va a costar la actividad o proyecto? Pues eso, presupuesto, precios de los recursos según la cantidad. Aquí podemos empezar incipientemente cuando va a iniciar el proyecto, qué es lo que se necesita de manera oficial, a lo mejor un salón, no sé si es para el alumbrado, quién va a hablar a la Comisión Federal, todas estas cosas que se pueden hacer. ¿Y cómo se medirán los resultados, las evaluaciones? Que ojalá no sea al final del proyecto, cuando ya desapareció por esto, sino que después de cada actividad se pueda ir evaluando. ¿Ya es el último punto? Sí. Entonces, si nos hacen favor de mandar a las salas, 20 salas, y por favor, si todos pueden ir anotando lo que van compartiendo, ya al final pues tendremos más que una presentación de los proyectos, un poquito compartir cómo fue la experiencia. Entonces, pues vamos a ir retomando la sesión, ya son 8:32. Si alguien quiere compartir cuál fue su experiencia, qué le deja, alguna inquietud, algún compromiso, alguna duda, daremos la oportunidad a 4 o 5 personas de toda la sala para que nos hagan favor de ir compartiendo. Si levantan la mano ahí en el chat, o cómo se hace eso, en donde dice reacciones, allí ahí pueden levantar el pulgar y ya con eso se les puede ir dando la palabra. Si es así, Alice, o que pongan en el chat. No te oímos. Puede ser por las dos formas, hermanos. Puede ser a través del chat o a través de, como dijo el padre, con las reacciones, porque nos es complicado checar a todas las cámaras. Ahorita nada más estoy viendo, por ejemplo, la hermana Gela que está levantando la mano, la hermana Sonia que levantó la mano también por reacción, y entonces de esa manera podemos ir sabiendo quiénes van a estar participando. Y ahorita en el chat, la hermana Elodia. Padre, ¿dijo 4 personas? 4 o 5. Ok, entonces ya Entonces, tenemos Gela a la primero. hermana Gela. Ok. Gela. Eugenia también ya levantó su mano ahí de Jesús Nazareno. Gela, adelante. A ver, nosotros pusimos lo que vamos a hacer. No, pero ¿cuál es tu experiencia? Más que lo que hayan escrito, o sea, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te sientes? Pues creo que en general en el grupo nos organizamos muy bien. Había dos personas de la Cruz Gloriosa y entonces hicimos nuestro proyecto en función a la Cruz Gloriosa. Y creo que la participación de todos fue muy, muy enriquecedora, porque todos teníamos una idea, todos teníamos, y a la vez concordábamos, es decir, también las 4 personas que participamos fuimos amalgamando mucho el proyecto y parece ser que nos quedó bonito. Gracias, Gela. Sonia. Irma y Paulita, adelante. Ok. Sí, nosotros estuvimos trabajando 5 personas y estuvimos también de acuerdo en el proyecto que teníamos, lo organizamos de acuerdo a las preguntas y pues sí, la experiencia fue muy buena porque hasta nos dan ganas de llevarlo a cabo. Ay, sí. Pues eso es lo ideal que se pueda implementar en la colonia o en la parroquia o en la capilla a la que pertenecemos.
Entonces, Así es. ánimo, Sonia, ojalá y se pueda aterrizar y buscar la participación de un buen grupo. Elodia, Así es. gracias. Por nada. Elodia, Ay, yo no sé cómo salir de aquí. ya ahí está. Si no, Eugenia, que habías levantado la mano de Nazareno. ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchas Ah, fuerte y claro. Bueno, pues nosotros que tuvimos el privilegio de trabajar con usted, padre, y que fue el tema, nuestro proyecto, que fue la inseguridad, y que tal vez ahorita por la pandemia no podemos agruparnos en la parroquia, pero sí me motivó a realizarlo aquí en mi privada y a empezar a aterrizar ese proyecto aquí en mi privada, hacer simulacros, y a cuidarnos, y de alguna manera corremos la voz con nuestra actitud en las demás privadas. Con eso me quedo, padre. Gracias, Eugenia. María Luisa, de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues fue una gran satisfacción el haber trabajado con personas que participaron. Tuvieron muchas ideas para poder aterrizar este proyecto que nosotros estábamos elaborando, y una satisfacción también personal, dado que pues al poder apoyar a las gentes que están necesitadas, pues nos podamos reunir tanto la comunidad, digamos, estamos hablando de la comunidad de las parroquias, ¿verdad? Pero también es involucrar a toda la comunidad que vive y que son los vecinos de las parroquias. Entonces, el poder apoyar a la gente, yo creo que es una motivación muy grande para poder aterrizar un proyecto. Gracias. Gracias. Aquí nada más quisiera yo resaltar un poquito. Cuando hablaba en mi grupo de en qué pastoral participaban, pues unos dijeron que en escuela de pastoral, otros en liturgia, otro en un grupo de mamitas del Nazareno, y decíamos, ¿cuántas gentes participan en ese grupo? Y alrededor un promedio de 40 gentes. Ya empezar un proyecto con 40 gentes, se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo sí les decía un poquito que a lo mejor empezar con la inseguridad a algunos nos suda el pellejo porque no sé que nos los vayan a arrancar, pero pues puede empezarse con la basura, con el reciclaje, con el alumbrado, no sé, diferentes circunstancias. Y algo bien importante, que en las parroquias los grupos sean colaboradores, que no seamos rivales. Amigas y rivales se llamaba una novela que la hicieron no sé cuántas veces, pero a veces los grupos se andan peleando por quién le cae mejor al señor cura, quién le va a regalar el pastel más grande el día de su cumpleaños. Ay, sí, eso ya se siente porque le dieron un pastel de 3 leches y nosotros nada más le dimos uno de 1000 hojas del globo. Y no sé por qué no prefirió el de 1000 hojas del globo, ¿eh? Y se andan peleando por eso, ¿por quién, a quién que le cae mejor el señor cura eso? No. Que seamos cristianos, nos hablemos unos a otros, nos echemos la mano y veamos qué podemos ayudarnos unos a otros. Que no nada más allí dentro de la misa nos demos el saludo de la paz y ya fuera ni nos hablemos. Es bien importante. Y luego hay 2 personas que hablaron también. Ya nada más, bueno, 1 y 2. Juanita de la sala 1 de la Santa Cruz Gloriosa y Marta de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Ya, muy bien. Buenas tardes a todos, padre. Gracias por la oportunidad. Nosotros fuimos 6 personas que trabajamos. Nos gustó mucho, nos sentimos muy satisfechas porque se dio
el diálogo y hasta como el debate aquí en el equipo, porque surgieron dos propuestas desde el momento de proponer el proyecto. Entonces lo platicamos, lo analizamos, no hubo imposición de que, ay, no, yo digo que esta, no. Entonces yo siento que este es un ejercicio que nos hacía falta, nos hace falta ejercer estas formas democráticas de comunicación y de diálogo, ¿verdad? Que no quede nada más en platicadito, en teoría, sino efectivamente hacerlas. Y nos escuchamos todos por consenso. Teníamos inclusive dudas de si la violencia está dentro del feminicidio, la violencia hacia las mujeres. También disertamos sobre esta situación, si era lo mismo la violencia hacia las mujeres o el feminicidio. Y creo que nos fuimos ubicando, o sea, es un compartir muy bonito. Y con respecto a la localidad, pues también vimos que no podíamos ampliarlo mucho, que el feminicidio es muy amplio a lo mejor, y lo enfocamos, lo aterrizamos en la violencia a la mujer. Pero sí nos sentimos bien porque pudimos pues comunicarnos y vemos que sí es posible y comunicarse, como usted dice, fraternalmente, aunque seamos de diferentes lugares, y conocer la problemática que cada comunidad de nuestra mismo decanato tiene. Gracias, Juanita. Nada más así como una reacción interna es el poder participar, el no ser nada más espectadores, ya dialogar, juntarse, ver cómo le vamos a hacer. Eso es así maravilloso, ¿eh? Y la mayoría de los ciudadanos somos así como espectadores. Y a lo que nos invita este taller es a que participemos para cambiar nuestra realidad. Porque si no, bueno, pues va a llegar el siguiente y vamos a decir nada cambio. Gracias, Juanita. Sí, de nada. Y ya para terminar, Marta. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Sí, nosotros tuvimos la experiencia de la flexibilidad. Estuvimos 5 y había 2 propuestas. Nos fuimos por mayoría de votos y sin ningún problema accedimos. En cada punto lo fuimos reflexionando, en donde nos dimos a la tarea de que cada una iba participando desde su experiencia en su comunidad. Esto nos lleva a determinar que en cualquier momento en que se nos pida apoyo, lo podemos hacer sin ningún problema. Hay esa disposición, se ve plenamente que en cuanto nos indique esto se va a hacer, lo podemos hacer. Incluso está la iniciativa. Gracias, Marta. Qué bueno tener esa disposición para participar. Y algo que decían en el grupo, bueno, decíamos en el grupo en la evaluación, es ver después de, como era el de la inseguridad, se hablaba de un periodo de 1 año, ver cuántas gentes perseveraron en el proyecto, cuántas más se unieron. Eso es muy bueno. Cuando nosotros animamos a que otros participen, pues claro que va a haber más gente. Pues hasta aquí termina este taller de participación y democracia. Entonces, pues ojalá la invitación, la exhortación es que cada quien en su parroquia pueda hacer un proyecto, o ya como decía Eugenia, en su calle, con sus vecinos, a lo mejor hasta con los propios familiares se puede hacer un pequeño proyecto, pero que pues hagamos que todos participemos. Agradecerles su atención, la confianza de los padres del decanato, tanto en el maestro Gerardo Pérez, que es una persona muy valiosa y muy participativa, tanto en la pastoral social como en su comunidad, y de los padres del decanato, de manera especial el padre Enrique, que nos hizo la invitación para dar estas dos sesiones dentro del curso de doctrina social, y pues agradarles, ¿verdad? Entonces, agradecerles. No sé si quiera decir algo el padre Enrique antes de la oración. No, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy rica, muy buena, muy sorprendente por mi parte, tanto la sesión anterior como esta.
pues me tocó escuchar mucha participación, muchas ganas de hacer las cosas, especialmente el día de hoy, que se trataba un poco de planear, a ver qué cosas se pueden lograr a mediano, a largo plazo. Yo les decía que en el grupo que puede ser esta experiencia de los talleres, del taller, pues como un detonante para otros proyectos y ya irlos poniendo en papel y a ver con cuánta gente podemos empezar, en fin. Creo que es muy bueno haber tenido este taller. Fue buena la idea, creo que fue buena. Respondiendo, obviamente, como se los dije al principio, cuando les anuncié que iba a haber estos 2 talleres conducidos por el padre Emilio y por Gerardo, pues unidos a esa petición de nuestros obispos de la provincia que nos piden ser participativos, ser católicos participativos ante estas próximas elecciones. Pero pues nos vamos mucho más allá de estas elecciones, porque realmente todo lo que se ha aportado aquí, pues mira mucho más allá, ¿no? De todo. Pues eso, Padre Emilio, y agradecerte y agradecerle a Gerardo también, pues esta participación y generosidad que han tenido. Gracias, Padre Enrique. Y agradecemos al equipo de comunicaciones el apoyo, el servicio y pues como siempre lo hacen pues muy bien, porque ustedes sí le saben a esto. Nosotros ahí nada más sabemos que, como decía una muchacha cuando se compró su coche, ¿no? Creo que se me olvidó, no me dijeron que había que echarle gasolina al coche y no sabía que tenía motor, ¿verdad? Nosotros de la computadora nada más sabemos que dónde se prende y dónde se apaga. Y ya ahí vamos como poco a poco aprendiendo de lo que todos ustedes nos enseñan. Agradecerles este servicio. Si nos pone la oración final, Eunice, Ingrid, para poder terminar. Yo voy leyendo a nombre de ustedes, pero en nuestros hogares vamos haciendo la oración, sobre todo poniéndonos en disposición para culminar este tiempo de la Pascua con el soplo del Espíritu, que sople el Espíritu en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades, para que llegue a nosotros la vida de Jesús, la paz de Jesús, la alegría del Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en la familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes, ¿le puedes subir tantito? De la misma humanidad que amas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu.